hacerse, debería crearse una ciencia de la pobreza. Es tanto lo que resta por conocer acerca de la misma, para que tenga alguna posibilidad real la mitad de la población de El Salvador y de Latinoamérica de salir de la misma. Con los programas, y aquí ya vinculo la otra parte de la presentación, que trata de la ineficacia del SACID, en donde están las políticas sociales, el sistema de ayuda y cooperación, las embajadas, muchas de las fundaciones, las mismas universidades, y en donde realmente desde hace muchísimo tiempo vienen girando y vienen haciendo cosas históricamente más para sí mismos, más teniendo el eje hacia sí mismos que mirando hacia quienes deben cambiar y pueden y necesitan cambiar y viven en condiciones realmente de sufrimiento. Y el tercer punto que presenté en esta audiencia es el tema de la optimización de los recursos tradicionales y no tradicionales. Y puntualmente nosotros venimos trabajando desde hace 4 o 5 años la optimización, por ejemplo, de recursos tan importantes como la universidad. La universidad es una institución, de las pocas instituciones que todavía nuestra Latinoamérica respeta, nuestra sociedad y nuestra cultura latinoamericana respeta. Pero la universidad ha crecido históricamente dándole la espalda a su pueblo pobre. Y la universidad no puede darse ese lujo. Desde el punto de vista teórico, la universidad manda un mensaje que está absolutamente lejano y desvinculado con su pueblo. Y es ahí tu enfoque de buscar la ayuda de estas instituciones para, digamos, mancomunar esfuerzos, ¿no? Exactamente. Ok, interesante esta primera fase introductoria. Quisiera, Herbert, digamos, ¿cómo examinas tú como investigador social, responsable, digamos, de muchos trabajos que están con este enfoque? Ok, en primer lugar, quizás en mi calidad de representante del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual preside el ínclito doctor Óscar Joao Picardo, es importante descifrar en un primer momento lo complejo que es el entramado social salvadoreño. Es decir, acá es casi que increíble, y no lo quiero decir en sinónimo de desvirtuar, pero una ordenanza de una institución gubernamental gana más que un docente. Entonces, a partir de ello, nosotros, al hacer todo este análisis de pobreza, de educación y de violencia, tenemos que darle un gran valor, o mucho, pero mucho valor, al análisis educativo que esto requiere. Por un lado. Por otro lado, tenemos una sociedad que está convulsionada, viviendo el día a día la violencia. Porque una cosa es analizar la violencia y otra cosa es vivir en el día a día la violencia. Y sin embargo nos encontramos con muchas estadísticas alarmantes, como por ejemplo en el año 2012 nos encontrábamos con 1.154 reportes de docentes quienes manifestaban en alguna manera ser víctimas directas de una violencia escolar, porque la violencia escolar ha mutado. Ahora ya no solamente es el típico bullying de Dan Olius, ¿no? En donde chicos y chicos se molestaban entre sí, sino que ha ido evolucionando de manera tal de que ahora hay unas estructuras de grupos antisociales que también victimizan al docente, le imponen renta. Entonces esta situación es digna de un análisis. Ahora bien, sin embargo, sería importante también en el abordaje de la pobreza hablar que la pobreza en El Salvador es un tanto compleja. Estaba leyendo algunos informes que encontraba en una página de la UCA, en donde en El Salvador se consume cada fin de semana 39 millones de dólares en comida rápida. Entonces nos encontramos con un país tercermundista, pero con altos niveles de consumo. O sea, con no sé, es digamos una distorsión. Algo totalmente. Entonces, El Salvador, en el análisis de la pobreza... ¿Qué tan pobres somos como país? Ahí tenés esos correcto. Quisiera hacer un resultados. análisis un poco más profundo al respecto. Yo quisiera destacar el gran trabajo que se ha hecho en este gobierno con la entrega de los uniformes, de los zapatos, el paquete escolar, que me parece que es muy bueno y es muy loable, hay que aplaudirlo y esperaríamos que se siga continuando. Sin embargo, cuando uno le pregunta a uno de los estudiantes si puede comprar un libro de matemáticas, por poner un ejemplo, ellos argumentan que no tienen dinero. Pero lo más paradigmático de la situación es que cuando uno visita las escuelas públicas, encuentra chicos con teléfonos celulares de primera generación, que obviamente día a día consumen un saldo que en muchas ocasiones se vende en las tiendas escolares.
Entonces, ¿de qué pobreza compleja estamos hablando? Es decir, somos un país pobre, pero con unos altos niveles de consumo. A partir de todos estos argumentos, nosotros podemos hablar de situaciones complejas pero muy particulares de la violencia. En donde, por ejemplo, un estudiante del Inframen, Carlos Francisco Garay, fue asesinado para robarle su camisa de deporte. Inverosímil, pero fue cierto. Una señorita deportista que me parecía que era un ejemplo para la sociedad salvadoreña, Alison Renderos, fue también un caso muy connotado acá. ¿De qué queremos hablar entonces? Bueno, tenemos que hablar de que en El Salvador, por ejemplo, el año pasado existieron 158 docentes que fueron amenazados por este contexto de violencia. Entonces yo insisto nuevamente en que el análisis que se debería de hacer sobre la pobreza, sobre la violencia y sobre los fracasos de los sistemas educativos, en donde la inversión que se hace para educación es muy poca, pero al profesor se le exige mucho, dándole muy pocos recursos, nos hace pensar de que es pero muy complejo analizar esta situación. Sin embargo, tendríamos que hacer algunas situaciones pero muy específicas. Me llamaba la atención el dato que daba el director de Medicina Legal, en donde en El Salvador, como causa de la violencia directa, muere un niño todos los días. Ese es un dato que a todo mundo nos debiese poner los pelos encrespados. Y sin embargo, nos hemos acoplado a vivir el día a día con violencia y con pobreza. Entonces yo creo que estos elementos son muy dignos de poder traerlos a la palestra del análisis, Ernesto. Me parece que esta es la plataforma perfecta. Y sin embargo, quisiera comentarte un poco que como universidad nosotros también estamos haciendo grandes esfuerzos. Estamos llevando a cabo una campaña preventiva en donde visitamos diversos centros educativos de forma gratuita, en donde hacemos el abordaje directo de este tipo de situaciones. Como nosotros consideramos de que la sociedad salvadoreña en muchas ocasiones le cuesta leer, en lugar de hacer un libro, hicimos un software interactivo. A ver, yo quisiera un poco, me parece interesante, hacerte una pregunta que me parece que tiene que ver mucho con el enfoque y el análisis que hacía Alejandro sobre el importante papel que deben de jugar las instituciones educativas frente al problema. ¿Cómo se involucra y qué rol a criterio de ustedes debe ir más allá de un estudio, debe ir más allá de un diagnóstico que una universidad tiene para poder de alguna manera entrar a enfrentarse, como le toca en este caso a Alejandro, con una realidad cuando está en el propio lugar de los hechos? He tenido, y muchos atestiguamos, ese papel de organizaciones como Football Forever, de introducirse a zonas donde el peligro es inminente, pues. Entonces, ¿cómo la universidad puede jugar ese papel de cara a esa puntualidad, digamos? Yo considero que es importante, Ernesto, desfragmentar ese paradigma de la institución educativa a nivel superior, porque conozco muchas universidades que son administradas por religiosos que adoptan votos de pobreza, pero en estas instituciones educativas difícilmente veo estudiando jóvenes pobres. Sin embargo, nosotros como Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, aparte de las investigaciones, tenemos un programa de jóvenes talentos, en donde creamos un espacio académico de interacción formativa, en donde a estos muchachos, mediante programas integrales, también fortalecemos el liderazgo, el emprendedurismo, el idioma inglés, las competencias. Yo creo que ese es el papel beligerante, empoderarse con un rol más protagónico y menos discursivo. ¿Qué hacemos las universidades? Nos enfrentamos con una situación que es muy interesante, y es que la educación en este país se ha vuelto una